segundo aspecto del cambio de paradigma en educación es que tenemos que ir de la idea de las escuelas a la idea de las comunidades de aprendizaje y educación en casa. Este es un cambio de paradigma muy importante. Lo primero que hay que entender es que las escuelas no se relacionan directamente con la educación. Una cosa es la escuela y otra cosa es la educación. Muchos han pensado que necesitamos mejorar las escuelas, pensando que con eso se mejora la educación, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la escuela y otra cosa es la educación. No necesariamente son lo mismo. Las escuelas son estructuras burocratizadas que están diseñadas en base a las líneas de ensamblaje de las fábricas del siglo XVII y del siglo XVIII. Las escuelas forman parte del viejo paradigma mecanicista. Ya desde hace décadas ha habido un gran movimiento de desescolarización. Por ejemplo, John Holt, el gran teórico de la desescolarización, hablaba de que las escuelas eran lugares donde los niños aprenden a ser estúpidos. Y John Taylor Gatto, otro educador importante, hablaba de que las escuelas son lugares donde los niños aprenden a ser inmorales. Entonces hay que ir cuestionando las escuelas como estructuras que realmente educan. Las escuelas pertenecen al viejo paradigma educativo. Hay que entender que ahorita las escuelas ya no educan, están basadas en el modelo de línea de ensamblaje, donde su objetivo es generar productos, es decir, estudiantes que sean iguales, ¿sí? Son lugares que están quitando la creatividad, son lugares que también generan conflicto entre las familias, son ambientes de aprendizaje muy artificiales y no están socializando a los niños. Este es un aspecto muy importante de lo que son las escuelas. Entonces, hay que empezar por diferenciar educación y escuelas. En este sentido, las propuestas de las escuelas de tiempo completo pues no tienen ningún sentido, ¿sí? Si las escuelas parciales están educando mal, ahora las escuelas de tiempo completo pues educarían completamente mal. ¿Cuál es la propuesta del nuevo paradigma? Es sustituir las escuelas por comunidades de aprendizaje, que es otro modelo, es otra visión de lo que es una comunidad de aprendizaje. Los modelos de comunidad de aprendizaje ya están muy desarrollados, ya hay experiencias muy exitosas de lo que es una comunidad de aprendizaje. Y a la propuesta de comunidades de aprendizaje se le complementa con la propuesta de educación en casa, ¿sí? Ya hay suficiente evidencia de cómo comunidades de aprendizaje y educación en casa educan mucho mejor a los niños son más creativos, desarrollan mayor capacidad de socialización, son más innovadores, mejoran los ámbitos de aprendizaje académico, ¿sí? Y son más maduros emocionalmente. Así que las evidencias nos muestran que es muy importante hacer este tránsito. Y en esta época, en la época que estamos viviendo, la posibilidad de generar comunidades de aprendizaje y hacer educación en casa son todavía mucho más fáciles. Porque están basadas más, en vez de un modelo de línea de ensamblaje, en el modelo de las familias humanas, ¿sí? Tanto comunidades de aprendizaje como educación en casa incrementan la capacidad de los niños de ser innovadores, creativos, les dan estabilidad emocional, ¿sí? Es un proceso más natural y los niños se socializan mejor. Así que esto va a representar un cambio de paradigma muy importante en educación. Ir superando la idea de las escuelas burocratizadas, de líneas de ensamblaje, e ir construyendo comunidades de aprendizaje, e ir también desarrollando la educación en casa, que ahorita con la tecnología digital pues es mucho más fácil tener educación en casa. Entonces este es el segundo aspecto del cambio de paradigma, ir de las escuelas
burocratizadas y mecanicistas hacia las comunidades de aprendizaje y la educación en casa.